hablaremos lo que es el conflicto socioambiental. Para empezar, vamos a partir del término conflicto, que proviene de la palabra latín conflictus, que significa choque. Es decir, se refiere a una situación en la que un actor se encuentra en oposición consciente con otro actor. Este puede ser una persona, un grupo de personas, una organización social o una institución. Esto debido a que persiguen objetivos contrarios, los que los coloca en extremos opuestos, en una situación de enfrentamiento, confrontación y lucha. Por otro lado, el término ambiental hace referencia a todo proceso que expresa una relación entre naturaleza y cultura. Es decir, que el conflicto ambiental se produce en un proceso humano de apropiación y transformación de la naturaleza y los sistemas tecnológicos que sobre ella intervienen. Esto de dos maneras. Una, como un choque de intereses entre quienes causan un problema ecológico y quienes reciben las consecuencias o impactos dañinos de dichos problemas. Por otro lado, como desacuerdo o disputa por la distribución y uso de los recursos naturales entre los pobladores de un territorio determinado. Este tipo de conflictos ambientales se dan alrededor de la propiedad o la posesión sobre los recursos naturales que necesitan las personas, las comunidades y las naciones para poder producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de problema ecológico y daño ambiental que de conflicto ambiental, debido a que el primero describe las situaciones de deterioro y agotamiento del medio natural, mientras que cuando se habla de conflicto ambiental se hace referencia a procesos sociales suscitados por el desacuerdo que genera la apropiación, distribución y utilización de los recursos naturales y a la movilización y denuncia contra los causantes de los daños ecológicos. Ahora vamos a ver si es lo mismo hablar de conflicto ambiental que conflicto socioambiental. En tal caso, los conflictos, más que de orden solamente ambiental referidos a los problemas y afectación sobre los recursos naturales, son de orden socioambiental, porque presentan relaciones de choque y confrontación por las dificultades en la interacción social, la falta de diálogo, la escasa participación de la población local en las decisiones públicas, es decir, el conflicto es de orden más social y político que exclusivamente técnico. Ahora, los conflictos socioambientales actuales son mucho más que meras disputas por la propiedad de un recurso. Ellos se encuentran enfrentadas cosmovisiones ambientales y de la vida. Por un lado, el medio ambiente es visto como un recurso económico o sistema de recursos naturales y por otro, el medio ambiente se hace equivaler a espacios o escenarios de vida. Continuando con la exposición, vamos a hablar de las características del conflicto ambiental. Los conflictos socioambientales se caracterizan generalmente porque son interdisciplinarios, porque más que meras disputas por impactos ambientales, son conflictos de carácter político en los que su constitución y resolución depende básicamente de la relación de fuerzas entre las partes o actores involucrados, y no solo de los factores técnicos y científicos presentes en una situación determinada o requerida para solucionar un problema ambiental. Su grado de complejidad está determinado por la combinación de violencia potencial o real, por la combinación también de una capacidad de diálogo y de compromiso, por la heterogeneidad de los actores y por la importancia económica y militar de la zona donde se desarrolla. Se fundan en necesidades culturales como la del desconocimiento de la identidad de los actores que están siendo marginados de las decisiones ambientales que los afectan en un territorio específico. Relaciona a los actores según dos modalidades de interacción: las alianzas, que son la convergencia de proyectos e intereses fundamentales, y las oposiciones, es decir, que se ubica en extremos las relaciones humanas y no se toleran las diferencias de opinión, percepción e interés. Generalmente, los principales actores implicados en los conflictos ambientales son el Estado y la sociedad civil, ya que mientras el Estado defiende
que el desarrollo debe estar concentrado en la globalización económica orientada por la voluntad política centralizada, para la sociedad civil significa ante todo una lucha contra la pobreza con miras a satisfacer las necesidades de las poblaciones nacionales. De todos los conflictos ambientales que se suscitan en un territorio específico, solo uno de ellos es el que representa el choque central. Por tanto, identificar el conflicto central e incidir en su manejo permite superar consecuentemente los efectos secundarios del mismo. Ahora vamos a hablar de las causas que ocasionan un conflicto socioambiental. Una de ellas es la insatisfacción de las necesidades básicas de sectores de la población mundial numéricamente muy importante. La oposición de concepciones del mundo, de la naturaleza y de la forma en que los seres humanos se relacionan y organizan entre sí. La errónea creencia de que el bienestar de otros es sinónimo de reducción del propio. Este hecho aparece por el miedo incontrolable, la competitividad, frustración o el desconocimiento irracional del otro, lo que contribuye a desarrollar una imagen negativa y de desconfianza del contrario. Bien, los tipos de conflictos ambientales. Uno de ellos es el conflicto por problemas de datos. Este se da en los casos en los que falta la información necesaria para la toma de decisión, cuando las personas están mal informadas o cuando está en discusión la relevancia de los datos con que se cuenta o su interpretación. Hay conflictos que pueden en gran parte superarse con el suministro de información adecuada y confiable. 2. Conflictos de divergencia de intereses. Tienen su origen en la disputa por intereses realmente divergentes o que han sido interpretados como tales. Estos conflictos surgen frecuentemente cuando los participantes del mismo exigen a otros renunciar a sus intereses a fin de imponer los propios. Otro tipo sería los conflictos por problemas estructurales. Son causados por determinados modelos de relación entre instituciones o individuos. A menudo son los responsables del conflicto y los agravantes factores externos a los grupos involucrados, como por ejemplo una limitación de autoridad, falta de recursos financieros y recursos humanos, limitacionales geográficos, falta de tiempo, pero también las estructuras de organización pueden serlo, como por ejemplo el verticalismo jerárquico. Otro sería el conflicto. Bien, continuando con la exposición, vamos a tocar lo que son las etapas de un conflicto ambiental, en el cual estas etapas pero primero vamos a comenzar diciendo que cuando sucede un conflicto ambiental, que es una situación específica en el cual está de una situación armonizada y sucede un conjunto de ideas que no, o sea, no están acordes y por eso va a dar como consecuencia un conflicto. Ahora tenemos etapas como la indiferencia, la competencia, la tensión ambiental, un conflicto y un conflicto como tal y la crisis. Ahora, ¿pero qué es la cooperación? La cooperación, nos dicen, es cuando que concertan estrategias de ideas y para que logren un buen resultado, una buena decisión. La indiferencia es cuando un agente no está de acorde con el tema dado y son actitudes al rechazo de la concertación a las decisiones que se han tomado de acuerdo. ¿Cuándo va a suceder una competencia? Generalmente estos autores buscan aumentar sus ganancias económicas mediante liderazgo en el mercado. Ahora, la tensión en aumento que las decisiones son tomadas de manera vertical por parte de quienes, o sea, de quienes sustentan el poder. Es decir, que esta etapa de tensión en aumento va a generar más crisis, más peleas, más conflicto. Ahora, el conflicto como tal nos quiere decir que son confrontación de intereses, valores, opiniones como tal que respecto a una situación específica y por eso se va a dar el conflicto. Ahora, crisis. ¿Cuándo sucede crisis? Cuando se agrava la situación y se agrava la situación y podemos decir que el conflicto ya no es un conflicto, sino que ya se ha agudizado, de tal forma que se va a manifestarse en acciones ya más violentas. Por eso va a generar una crisis.